Sí, y vamos en el chat. Aquí al lado, por si acaso. Bueno, entonces dijimos que íbamos a comenzar a ver corriente alterna y para ello espero que se vea esta imagen. Tengo que comentarles que la corriente alterna básicamente debe el nombre que tiene corriente alterna a que trabajamos con una forma de onda que es una sinusoide, es decir, esta que está aquí. Esa sinusoide entonces es nuestra señal y esta señal ahí, entonces tiene ciertas características. Tiene ciertas características. Entonces, lo primero es que vemos que empieza a crecer en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, tiene un crecimiento, llega hasta un máximo, ¿ya? Que lo consideramos normalmente el máximo positivo, y una vez que llegó a ese máximo positivo, empieza a decrecer. ¿Ya? Y decrece hasta que vuelve a cero, sigue decreciendo hasta que llega a un máximo, pero ahora negativo, y vuelve a crecer de nuevo, y sigue la secuencia, digamos. ¿Ya? Eh, Desde el instante en que cruza por cero, desde la parte negativa hacia el lado negativo, hacia el lado positivo, perdón, desde este punto hasta el nuevo cruce por cero desde el lado negativo hacia el lado positivo, a eso le llamamos un ciclo. Este es un ciclo, y este ciclo tiene una duración que lo denominamos el periodo. Entonces, eh, la corriente alterna, la gracia que tiene es que una vez que hace un ciclo, vuelve a hacer otro ciclo y vuelve a hacer otro ciclo y así repetitivamente a lo largo del tiempo. Eh, y esta alternancia de semiciclos positivos, semiciclos negativos, es lo que denominamos la corriente alterna. Lo otro que podemos destacar aquí es que esta corriente alterna la podemos representar en función de una función seno o coseno. ¿Ya? Entonces, si esta señal es un voltaje, por ejemplo, un EDT, entonces en función del tiempo, que es la representación esta que tenemos aquí, podemos decir que esta función la podemos escribir de la forma A, seno de omega t más menos un beta. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente qué es cada uno de estos elementos. ¿Ya? El EDT entonces es la representación de la función en cualquier instante de tiempo, por eso es que es función de t. El A es el valor máximo positivo y además el valor máximo negativo. ¿Ya? Ese es el valor de A. El seno es la función que está representando esta función trigonométrica, que está representando esta señal. El omega es la velocidad angular con la que gira. ¿Ya? Es la velocidad angular que tiene el argumento de la función. T es el tiempo que lo podemos medir en cada instante y por lo tanto yo puedo saber en cada instante de tiempo qué va ocurriendo con la señal. Y este ángulo beta, más menos beta, es un ángulo que tiene relación con la posición en donde se encuentra el cruce por cero en el momento que nosotros lo vamos a estudiar. No vamos a ver un poquito más adelante. eh, Vamos a volver a hablar acerca de este valor beta. Eh, lo último, poder definir exactamente que el cruce por cero es aquel que se produce en el instante en que la señal pasa del semiciclo negativo al semiciclo positivo. A eso le vamos a llamar cruce por cero. Fíjense que aquí tenemos un cruce por cero porque aquí pasó del negativo, del semiciclo negativo al semiciclo positivo. Aquí hay otro cruce, pero desde el semiciclo positivo al negativo. A ese no le tenemos nombre en rigor. Y nuevamente, cuando tenemos cruce del semiciclo negativo al positivo, tenemos aquí el cruce por cero. ¿Ya? Entonces, esos pasos desde el semiciclo negativo al semiciclo positivo los llamamos el cruce por cero. ¿Ya? El otro no tiene ese mismo nombre para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces, esta característica de la señal se va repitiendo en el tiempo. El número de veces que se representa este ciclo, se genera este ciclo durante un segundo, es la frecuencia. ¿Ya? En otras palabras, la frecuencia es el inverso del periodo. Eh, y en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, la frecuencia que nosotros usamos en corriente alterna, en la corriente alterna que estamos usando todos los días, es de 50 ciclos por segundo.
Es decir, hay 50 ciclos de estos que suceden en un segundo en nuestra frecuencia. Y eso desde hace mucho, mucho tiempo. Em, yo me imagino que las señales sinusoidales ustedes las estudiaron en matemáticas, en alguna de las matemáticas, no sé si en cálculo o en alguna cosa así. Me imagino que tienen que haberlas estudiado. Y dentro de esas cosas que estudiaron, seguramente vieron que existía lo que denominamos el valor instantáneo, que va a ser la magnitud de la señal, porque era señal de este tipo, que toma en algún instante de tiempo, en cualquier instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, volvemos aquí, si yo defino t, por ejemplo, en 0,02 segundos, por decir un número cualquiera, entonces puedo hacer este cálculo, conociendo beta y conociendo a, puedo hacer el cálculo y sé cuánto vale la función e exactamente en esos 0,02 segundos. Y ese es un valor único, y solamente es válido para ese instante de tiempo. Si bien es cierto, yo puedo proyectarme y ver que la misma magnitud se puede obtener de nuevo, pero esa magnitud se obtiene en otro instante de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, para todo instante de tiempo hay un valor único de la señal. Eso es lo que interesa. Nosotros vamos a denominar con las letras minúsculas B de B1, B2, así como está aquí, E1. Generalmente se usa para magnitud de voltaje o la V, y se utiliza para las corrientes. Entonces, eso es el valor instantáneo, y como digo, lo vamos a definir con estas letras minúsculas. La amplitud o peak va a ser el valor máximo que puede tomar la forma de onda, ¿ya? Medido a partir de su valor medio o de su valor promedio, ¿ya? A eso le vamos a llamar nosotros entonces el valor peak o valor máximo, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a poder tener los valores máximos o peak que va a poder tomar la señal. Ese es otro dato que se conoce. En este caso lo anotamos con las letras mayúsculas. B sub m, I sub m o E sub m. ¿Ya? Valor máximo, voltaje máximo, corriente máxima. Bueno, esto es lo mismo, el valor peak es el valor máximo instantáneo de la función medido a partir del nivel cero. En el caso de las señales sinusoidales, el valor promedio siempre es cero, por lo tanto de ahí medimos. Eh, Hay un valor peak to peak que a veces se utilizaba, ahora pocas veces se utiliza, que se denota BPP o EPP o IPP, que es el valor máximo, que es el valor entre los peaks positivos y negativos. Es decir, es dos veces el valor peak, básicamente el valor peak to peak. En definitiva, las ecuaciones de onda, tanto del voltaje y de la corriente en expresión de funciones sinusoidales, van a ser de este tipo, ¿ya? B de t, B máximo, seno de omega t, o en el caso del voltaje, o en el caso de la corriente, I de t igual a un máximo seno de omega t. En donde el B de t o el I de t son los valores instantáneos de voltaje o de corriente respectivamente, de acuerdo a lo que decíamos en el primer punto. B máximo y máximo son los valores máximos o las amplitudes de voltaje o de corriente o los valores peak, respectivamente. Omega es la frecuencia angular. Este omega que aparece aquí es la frecuencia angular eh, a la que va girando la función seno y que está medida en radianes partido por segundo, y t es el tiempo medido en segundos. Recuerden ustedes que las señales sinusoidales se definen como un vector de eh, magnitud 1 que está girando constantemente en el tiempo, y la velocidad de giro es omega, ¿ya? Y de ahí podemos hacer que, según el instante de tiempo en el cual le sacamos una especie de foto a este vector que está moviéndose, entonces vamos a tener distintos valores de la función seno. Eh, y puede llegar desde un valor mínimo, 0, hasta un valor máximo positivo, luego un valor 0 de nuevo, un valor máximo negativo, y vuelve a la condición inicial. Y eso es lo que sucede entonces con la señal sinusoidal. Algunas otras cosas que esto lo estaba
este lo tengo que sacar de aquí por ahora. Esto lo estaba corrigiendo ahora. Las señales sinusoidales, o en las señales sinusoidales nosotros podemos distinguir dos valores, el valor máximo que acabamos de definir ahí, y también el valor efectivo o valor eficaz, que para nosotros es muy importante en corriente alterna. Le vamos a llamar el valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría esa señal de corriente, eh, si lo equiparamos con una señal de corriente continua. Aquí va a producir la misma potencia. Entonces, yo voy a tener una señal en corriente alterna en la cual me produce un determinado nivel de potencia, y si ahora a esa misma elemento yo le aplico una señal de corriente alterna y produzco la misma potencia, entonces en ese caso lo que voy a obtener es que esa potencia se va a producir en el momento de el valor efectivo. El valor efectivo tiene una fórmula para poder aplicarla, y básicamente lo que vamos a utilizar, que el valor efectivo es el valor máximo, este B es el valor máximo dividido por la raíz de 2. En rigor, el valor efectivo se produce al 70%, 70,7% del valor máximo, ¿ya? Sea cual sea la señal que estemos, o sea, la señal que estemos utilizando, señales sinusoidales, ¿ya? Entonces, para una señal sinusoidal, el valor del voltaje efectivo es el voltaje máximo dividido por la raíz de 2, y para el caso de una corriente en una señal sinusoidal, el valor efectivo de la corriente es el valor máximo dividido por la raíz. Por lo tanto, nosotros en lo sucesivo vamos a poder distinguir dos valores distintos dentro de la señal sinusoidal. Y aquí, no sé si yo tengo una señal sinusoidal como esta de aquí, como esta, el valor efectivo está aquí alrededor del 70% de la señal. Este sería el valor máximo y el valor efectivo estaría por aquí. A ver si puedo copiar esto. Lo llevo aquí. Entonces, voy a recortar esto un poquito porque no me interesa ese dato de ahí. Y este concepto lo voy a eliminar. Entonces, aquí tengo el valor máximo y el valor efectivo sería el 70% de ese valor. Porque si ustedes dividen 1 dividido por raíz de 2 es 0,707. Entonces estamos hablando que más o menos por ahí está el valor efectivo, una cosa así. Eso representa, en otras palabras, el valor máximo que nosotros podemos ocupar de una señal sinusoidal. O sea, no es menor el tema. No es menor el tema. Este. Entonces, este es el valor efectivo. Valor efectivo o valor efectivo. Esto va a representar el valor efectivo. Entonces, este lo vamos a dejar en una pausa. El valor efectivo. Entonces, esto es aproximadamente el 0,707. Si tomamos la raíz de 2 y la dividimos por 1 partido por la raíz de 2, debiese darnos ese valor, 0,707. Veamos si es cierto. 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, 0,707. Perfecto, 0,772. Ok, entonces el 70,7% del valor máximo. ¿Ya? Y este acá arriba sería el valor máximo. Este entonces 0,707 del valor máximo. Todos los instrumentos que nosotros usamos prácticamente trabajan en función de los valores efectivos. De hecho, los 220 volts que nosotros hemos hablado muchas veces, o vamos a empezar a hablar muchas veces,
Ese es, cuando hablamos de los 220, hablamos del valor efectivo, no hablamos del valor máximo. ¿Ya? Y aquí voy a dibujar entonces el valor máximo para que entendamos la función. ¿Ya? Aquí tengo entonces, este va a ser mi valor máximo. Copiamos y este es el valor máximo entonces. Ya, ahí tenemos más claro entonces. Ese es el valor máximo y el valor efectivo es el 70,7% del valor máximo. Entonces, todos nuestros, nuestros instrumentos, los medidores, lo que van a estar midiendo siempre es el valor efectivo porque ese es el que ocupamos, ese es el que realmente se puede utilizar de una señal sinusoidal. Entonces, cuando llegamos a este valor efectivo, la potencia que yo genero usando corriente alterna es la misma potencia que yo he generado usando corriente continua. Entonces, por eso se le denomina valor efectivo. Ese es un tema que debemos tenerlo pendiente porque de ahora en adelante vamos a poder calcular corrientes máximas, corriente efectiva, voltaje máximo, voltaje efectivo. ¿Ya? Ok, esa es una primera condición. La segunda, ahí, lo segundo es lo que vamos a denominar el concepto de fasor. Eh, Nosotros estuvimos mirando ahí que las señales de corriente alterna la podemos representar en términos de una función seno o una función coseno, o sea, una función cosinusoidal. Pero trabajar en función de las funciones cosinusoidales, que son funciones del tiempo, funciones del tiempo t aquí, es sumamente engorroso. Además que cuando nosotros aplicamos las señales en corriente alterna a los distintos elementos, como vamos a ver un poquito más adelante, lo que tenemos ahí es una serie de ecuaciones diferenciales. Entonces, tratar de trabajar esas ecuaciones diferenciales es bastante engorroso. Ahora, en general, estas funciones en el tiempo, en función del tiempo, muestran particularmente tres cosas. Lo primero son las amplitudes máximas, Bm e Im, en el caso del voltaje, en el caso de la corriente, una cierta frecuencia, omega, y además un ángulo, que bueno, este es el phi que yo tengo aquí, que le denominamos fase, que lo vamos a comentar un poquito más inmediatamente. ¿Ya? ¿A qué se refiere este ángulo de fase? Entonces, trabajar con estas funciones es complicado. ¿Ya? Eh, entonces, para ello aparece lo que vamos a conocer como el fasor. ¿Ya? Y el fasor este tiene la virtud de convertir estas ecuaciones íntegro diferenciales que vamos a ver inmediatamente en ecuaciones algebraicas eh, que son complejas desde el punto de vista de que se trabajan sobre la base de los números complejos. ¿Ya? Eso se refiere con ecuaciones algebraicas complejas, que en definitiva son más sencillas de resolver. ¿Ya? Y entonces aparece lo que denominamos este concepto de fasor o esta definición de fasor, que es un número complejo que va a representar la magnitud, o sea, este valor, y la fase de una sinusoide. Entonces, en definitiva, es una transformación del dominio del tiempo a lo que vamos a denominar el dominio de la frecuencia, que va a tener la información sobre la magnitud y la fase de la señal sinusoidal. Y utilizando entonces estas matemáticas de los números complejos o estos fasores, los cálculos los vamos a obtener en una forma mucho más sencilla. El concepto de fasor, en otras palabras, es un vector que está girando, ¿ya? Permanentemente en el tiempo. Y tengo que buscar aquí porque estaba buscando el concepto de fasor. Estaba buscando fasor aquí para poder mostrarle cómo funciona el fasor. Y eso lo veo aquí. Aquí lo tengo. Sí, como estamos con la internet.
Aquí está. Entonces, como les comentaba, el fasor es un vector que gira. Eso también es otra definición que podemos eh, comentar muy rápidamente. ¿Qué es un fasor? Es un vector que gira. Aquí. Entonces, tenemos, aquí está. Este es el concepto de fasor. Tenemos aquí hay tres fasores en rigor que están girando permanentemente y el sentido de giro es este, antihorario. Eh, la velocidad en dar una vuelta, eso lo define con el ómega, que es la velocidad angular. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos tres fasores que están girando, por lo tanto esos tres son fasores. Desde el punto de vista de la electricidad lo conocemos como fasores, porque eso están permanentemente girando. Y al estar permanentemente girando, y si yo lo empiezo a medir en el dominio del tiempo, voy generando estas señales sinusoidales que van apareciendo acá arriba. ¿Se fijan? Entonces, todos los fasores, eh, si yo les tomo una fotografía, lamentablemente no lo puedo detener aquí, no lo puedo detener. Si yo lo detengo en algún minuto, voy a ver que esta es su distribución física, y si yo sigo haciéndolo girar y lo detengo en otro tiempo, veo que no ha cambiado el ángulo relativo entre ellos. ¿Ya? Permanecen constantemente en la misma posición los tres fasores, y eso también es un tema importante. Ok, ese es entonces el concepto de fasor. Vamos a volver aquí. Podemos definirlo para un concepto mucho más rápido, que el fasor es un vector en movimiento, y como vector en movimiento, entonces con la representación de señales en el tiempo, en conceptos de fasores, vamos a trabajar con matemáticas mucho más sencillas. Esa es la forma de poder definirlo muy rápidamente. Veamos lo que significa este ángulo de fase inicial, que es este phi que tenemos aquí, ese valor phi o este valor phi que tenemos acá. ¿Qué representa eso? Imagínense que nosotros empezamos a estudiar en un minuto determinado una señal sinusoidal. Aquí yo tengo una señal sinusoidal en una fuente de poder y tengo una carga donde yo puedo medir y ver cómo se comporta esta señal sinusoidal, y tengo un interruptor. Entonces, si este interruptor lo cierro en un instante de tiempo determinado, entonces yo ese instante de tiempo en donde cierro el interruptor lo considero como valor cero, y de ahí en adelante empiezo a estudiar mi señal. Entonces, pueden ocurrir tres situaciones. Que como esta fuente tiene permanentemente una señal sinusoidal, o sea, permanentemente en sus terminales hay una señal sinusoidal que está moviéndose, pasa de cero al máximo positivo a cero, máximo negativo a cero, y está permanentemente en esa situación. Entonces a mí me interesa estudiar la carga. Cuando yo cierro este interruptor y miro la carga. Entonces tenemos tres posibilidades. Se cierra el interruptor y justo en el instante que lo cerramos, la señal está pasando en el cruce por cero. La señal que estamos estudiando, que puede ser un voltaje, por ejemplo, está justo en ese instante cruzando por cero. O sea, cuando cerré el interruptor, justo ahí estaba haciendo el cruce por cero. Entonces, la señal que se genera, en términos funciones del tiempo, va a ser un valor máximo por el seno de la función omega t. ¿Ya? O en otras palabras, más cero, porque no hay desviación. Estamos justo ahí en el momento que está el cruce por cero. Pero eso es muy difícil y normalmente podríamos encontrar la señal que cruzó por cero antes o después. Si la señal cruza antes del cruce por cero, antes de que yo la empiece a estudiar, va a significar que en el momento que nosotros la empezamos a mirar o a estudiar, ya ha pasado en el cruce por cero y por lo tanto ha subido en el semiciclo positivo. Entonces, en este caso, la señal la podemos transformar, la función en el tiempo, en una forma en máximo seno omega t más este ángulo beta, que corresponde a un tiempo, un instante de tiempo, en el cual la señal cruzó por cero antes de que nosotros la empezáramos a mirar, ¿no? Entonces ahí le colocamos el signo más. Y la tercera situación es que justo en el momento que nosotros miramos la señal, empezamos a estudiar la señal, o se cierra este interruptor, entonces va a aparecer que un instante de tiempo después, un instante beta cualquiera, después la señal va a cruzar por cero. Y en ese caso, nuestra señal tiene la forma E máximo seno omega t menos beta.
Y ahí están todas las posibilidades representadas. O sea, justo cruza por cero cuando lo empezamos a mirar, o cruzó por cero antes, o cruza por cero después que la empezamos a mirar. Entonces, este ángulo que hace el cruce por cero, que puede ser antes o después de que nosotros la empezamos a estudiar, o después que empezamos a hacer t igual cero, entonces ese angulito beta le vamos a llamar el ángulo de fase inicial. Es decir, podemos tener esas tres situaciones, que son las que teníamos acá, y entonces este ángulo beta, que ese desplazamiento, le vamos a poner el nombre de ángulo de fase inicial o bien fase de la onda. Entonces nosotros vamos a tener que, esta va a ser nuestra ecuación. Si tomamos las tres para meterlas en una sola, vamos a tener omega t más menos beta. ¿Ya? Esta es nuestra señal en el tiempo, esta. Y nosotros podemos, esa señal que estaba aquí, llevarla también al concepto de fasores, entonces en donde voy a tomar solamente el valor máximo y el ángulo. ¿Ya? Entonces esta en función del tiempo, y voy a escribir otra aquí. Y aquí además yo podría decir entonces que tengo el máximo y el ángulo. Más menos. Ahí tengo un más menos beta. Listo, entonces lo vamos a colocar ahí. Entonces, esta es la expresión en función del tiempo. Y este es un E. Es un E, en donde lo vamos a tener en función del dominio de la frecuencia. Esta es la señal en el tiempo. Esta es la señal en el tiempo. Y este otro. Ahí, señal en el tiempo. Y este es la señal en el dominio de la frecuencia o fasor. Y este es el fasor. Ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces la señal en el dominio del tiempo. Voy a colocar en rojo. Y este es el fasor. Ahí. Entonces ahí tenemos las dos consideraciones. Hay una equivalencia entonces entre la señal en el dominio del tiempo con la señal en el dominio de la frecuencia o fasor. Recordemos entonces que este fasor siempre es un vector que está en movimiento y que nosotros para poder analizarlo le tomamos una foto en algún momento determinado. Entonces, como ya sabemos lo que es la fase, podemos comparar dos señales, dos o más, y ver en qué condiciones se encuentran sobre la base de los antecedentes que ya vimos. Entonces, nosotros podemos decir que hay dos señales, que dos señales van a estar en fase si sus ángulos de fase inicial son iguales, o sea, si los ángulos beta son iguales. Si son iguales los ángulos beta, entonces nosotros podemos decir que estas dos señales están en fase. Por el contrario, si dos o más señales tienen sus ángulos de fase inicial diferentes, entonces nosotros vamos a decir que esas señales están desfasadas. En cuanto, bueno, en el ángulo relativo entre ellas, ese va a ser el ángulo de fase. Siempre va a ser el ángulo de fase relativo entre las dos señales que estamos considerando. Por ejemplo, aquí tengo una señal en fase, una señal en azul y otra en rojo, que puede ser voltaje o corriente, no importa. Entonces, yo tengo aquí que la señal en azul tiene un monto
máximo menor que la señal en rojo, pero los cruces por cero, el primero, este segundo, son exactamente en el mismo instante de tiempo ambas señales. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo decir que estas señales, a pesar de que tienen magnitudes distintas, las puedo expresar en términos de su diagrama temporal, que sería este, o bien el diagrama en el dominio de la frecuencia, que sería este. Entonces aquí yo puedo decir de que eh, si yo mirara de lado, o sea, si yo mirara eh, esta flecha por la punta, digamos, la punta de la flecha, y hago girar, entonces voy a ver que el giro me provoca esta sensación de que primero crece, crece, crece hasta su máximo, decrece, que sería cuando está la señal en sentido contrario, los 180 grados, sigue decreciendo, que es cuando estaría en el tercer cuadrante, viajando por el tercer cuadrante, llega a un máximo negativo, que es cuando está justo en este ángulo de -90, y después vuelve a crecer hasta que llega a la posición original, o sea, llegamos hasta este punto. ¿Ya? Esa es la forma de ver, perdón, estas señales. Y en este caso, como las señales están, digamos, están unidas, digamos, entonces ahí tenemos que estas señales están lo que denominamos en fase. Eh, Recuerden que estos son fasores y por lo tanto están girando, y al girar entonces yo en cualquier instante los voy a ver, las dos iguales. Ahora, lo importante es que las frecuencias angulares, o sea, el omega de las dos señales tiene que ser igual. Si son distintas, no las puedo comparar. Esto es como el equivalente de tomar una rueda de bicicleta y yo pinto dos rayos cualquiera. Entonces, si pinto dos rayos cualquiera, lo más probable es que esas señales se van a mover constantemente, pero los ángulos relativos entre las dos señales no van a cambiar, que es lo que sucede aquí, por ejemplo. Ustedes se fijan, el ángulo entre la señal en azul y la que está en morado, ese permanece permanentemente constante, no hay cambios ahí. Ninguna de las dos señales se acerca o se aleja de la otra. Lo mismo sucede entre la señal en azul y la señal en rojo también. Ese ángulo permanece constante y ese es el ángulo de fase, en este caso entre esas dos señales. Entonces, cuando nosotros tenemos dos o más señales, podemos hablar de que están en fase o que están desfasadas, y en este caso aquí tengo una señal desfasada, uno en 0 y la otra en 90 grados. Entonces, cuando esto se empieza a mover, yo tengo una señal que está a 90 grados respecto de la otra, está parte primero, digamos, o cruzó por 0 90 grados, digamos, antes. Entonces, yo puedo establecer cuál es la señal y cuál es la relación de adelanto de atraso de estas dos señales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las dos en fase y estas están desfasadas en 90 grados. ¿Ya? Porque aquí lo muestran este diagrama. Este es el diagrama temporal, dijimos, y este de acá con la flecha es lo que nosotros vamos a denominar como el diagrama fasorial, ¿ya? O el diagrama de los fasores. Por último, otro elemento que es interesante e importante de tener presente es que cuando nosotros tenemos dos o más señales y que estas están desfasadas entre sí, entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es poder definir la condición de adelanto o de atraso de una señal con respecto de otra. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas tres señales, son tres voltajes, un voltaje 3, un voltaje 2 y un voltaje 1, y si ustedes se fijan, cruzan por cero en distintos instantes de tiempo. En el caso de la señal B2, cruza por cero justo en t igual 0, en el eje, pero B3 lo cruza alfa grados antes y la señal B1 cruza por cero beta grados después. Después del cero, para ejemplo. Entonces, aquí nosotros podemos decir eh, cuál señal está adelantada respecto de otra o cuál está atrasado respecto de la otra. Por ejemplo, si nosotros miramos la gráfica, aquí podemos decir que la señal B3 está adelantada, es decir, cruza por cero antes que la señal B2 y además antes que la señal B1.
Entonces B3 adelanta a B2 y a B1. ¿En cuanto? Bueno, a B2 lo adelanta en alfa y a B1 lo adelanta en alfa más beta, que lo vamos a ver después con un diagrama fasorial. Pero si yo me paro en la señal B2, también puedo decir que la señal B2 está atrasada con respecto a B3 porque pasa por 0 después de B3. Y además que B2 está adelantado respecto de B1 porque B1 pasa por 0 después que lo hizo B2. Entonces también me puedo parar ahí. O bien puedo pararme en la señal B1 y puedo decir que tanto B3 como B2 están adelantados con respecto a esta señal B1. Otra forma de verlo, entonces, es dibujar el diagrama fasorial, que sería aquí. Recordemos que el diagrama fasorial va a estar girando y por eso se pone en la flechita una velocidad angular omega, ¿ya? Y siempre en sentido antihorario. Y entonces yo pongo un ojito que mira esto en cualquier instante de tiempo. Si en el instante de tiempo que yo tomo la foto justo equivalente a cuando una de las señales pasa por el eje, entonces puedo decir lo mismo. B3 está adelantada respecto de B2 y B3 está adelantada respecto de B1. Ahora, la pregunta es ¿cuánto? B3 está adelantado en alfa grado respecto de B2 y B3 está adelantado en alfa más beta grado respecto de B1. Pero también yo puedo decir que B2 está atrasada en alfa grado respecto de B3 y a su vez B2 está adelantada en beta grado respecto de B1. Ese sería el análisis en B2. O por último, si me paro en B1, que decíamos acá, si me paro en B1, B3 está adelantado en alfa más beta grado respecto de B1 y B2 está adelantado en beta grado respecto de B1. Y que es lo mismo que teníamos aquí. Ya, consultas ahí, comentarios, dudas. Yo por mi parte, nada, profe. Vaya. Ya. Bien. Esto entonces tenemos que dejarlo muy claro porque lo vamos a estar trabajando bastante en lo que sigue. Sigamos entonces. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a analizar la respuesta de cada uno de los elementos pasivos cuando se le aplica una corriente alterna. Recordemos que los elementos pasivos son tres: resistencia, inductancia y capacitancia. Esos son los únicos tres elementos pasivos existentes, entonces le vamos a aplicar una corriente alterna a cada uno de ellos. Cuando hacemos eso, cuando le aplicamos una señal de corriente alterna a, a cualquiera de estos elementos pasivos, entonces vamos a encontrar que cada uno de los elementos pasivos nos va a responder con algo, ¿ya? Y esa respuesta de algo es lo que nosotros vamos a considerar su salida, y esta va a ser de la siguiente manera. Si le aplicamos una corriente al elemento pasivo, entonces el elemento pasivo nos va a responder con un voltaje. Si le aplicamos al elemento pasivo un voltaje, este va a responder con una corriente. Entonces es importante cuál es la señal de entrada y qué vamos a obtener como señal de salida ante esta excitación de la entrada. Y este grafiquito muestra muy sencillo lo que hace. Entonces vuelvo a repetir, si yo tengo un elemento pasivo, cualquiera, uno o más en rigor, pero pensémoslo en uno solo por ahora. Si tengo un elemento pasivo y le aplico un voltaje, entonces este elemento pasivo responde con una corriente. Ahora, si yo lo excito con una corriente al elemento pasivo, entonces el elemento pasivo va a responder con un voltaje. Siempre vamos a tener relación voltaje, corriente, elemento pasivo. Ok, vamos a ver entonces las distintas respuestas de los distintos elementos pasivos a estas señales sinusoidales o las corrientes alternas que hemos llamado. Entonces, nuestro primer elemento a analizar es la respuesta de la resistencia a la corriente alterna. En este caso, vamos a tener una resistencia a la cual le vamos a aplicar una corriente
y entonces la resistencia va a responder a, a- a esa corriente, va a responder con un voltaje. ¿Ya? Con un voltaje V sub R le vamos a llamar para saber qué es de la resistencia. Este voltaje V sub R va a ser igual al producto entre la resistencia y la corriente que se está inyectando, porque la relación entre ellos es la ley de Ohm. ¿Ya? Ustedes recuerdan que la ley de Ohm es V sub R, o voltaje de la resistencia, igual a la resistencia por la corriente que está circulando por ella. Entonces, si este es el voltaje, toma esta estructura, R por I, si nosotros reemplazamos esta corriente, que es la excitación, esta I coseno omega t más beta, por esta corriente pequeñita que está aquí, vamos a encontrarnos de que el, el elemento va a responder con una señal que va a ser R por I, este R por SI, y por el coseno de omega t más beta. Entonces, si comparamos las señales, la señal de la corriente que le inyectamos tiene la forma I coseno omega t más beta, y la señal de salida, que es un voltaje, tiene la forma coseno de omega t más beta. Entonces, el argumento de la función, el argumento es el mismo, omega t más beta y omega t más beta. Eso implica entonces que, desde el punto de vista de las señales sinusoidales, las dos señales tienen el cruce por cero en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, las señales están en fase. En ese caso están en fase. El hecho que una sea de mayor amplitud que la otra no tiene mayor significado. Simplemente eso obedece a que es mayor no más que la otra. Entonces, tanto el voltaje como la corriente toman la misma forma de onda, con los mismos ángulos, ¿ya? Y por lo tanto, decidimos que, o decimos que estas señales están en fase. Voltaje y corriente están en fase. Esto también lo podemos dibujar de la siguiente manera. ¿Ya? Yo tengo la señal de corriente que va circulando por una resistencia. Entonces la resistencia devuelve una señal que le denominamos V sub R, voltaje de la resistencia, y que este voltaje de la resistencia va a estar en fase con la corriente. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Nada por mi parte, profe. Ya. Entonces aquí la conclusión es importante de que toda vez que nosotros alimentamos una resistencia con una corriente alterna, entonces la resistencia responde con un voltaje que va a ir en fase con la corriente. Eso es el primer efecto. Segundo caso, veamos cómo responde una inductancia a una corriente alterna. Entonces, la idea es aplicar una inductancia de la forma I coseno omega t más beta a una inductancia, le aplicamos esa corriente. Entonces, al aplicar una corriente al fenómeno, al elemento pasivo, el elemento pasivo va a responder con una señal de voltaje. Ahora, esta señal de voltaje está dado por esta ecuación diferencial, V sub L por dI de t. Entonces aquí ya empezamos con ecuaciones diferenciales. Y si nosotros quisiéramos obtener el diferencial, esta corriente está ahí, toma la forma I coseno omega t más beta. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función I coseno omega t más beta? Porque esto me dice que es L por la derivada de la corriente en función del tiempo. La corriente está de aquí. Entonces, la derivada de I coseno omega t más beta, ¿cuánto sería? Sería menos seno por el argumento, o sea, con el mismo argumento multiplicado por el W. ¿Correcto? Vamos a tener entonces omega L por I, por el menos seno de omega t más beta. ¿No es cierto? Y efectivamente ahí vamos a tener una función menos seno, ¿ya? Una función seno que en estricto rigor no la podemos comparar con la función coseno. Para poder comparar la función seno con la coseno, o la pasamos las dos a función seno o las dos a función coseno.
¿Ya? Entonces, si le pasamos las dos a función coseno para poder compararla, entonces voy a tener que el voltaje va a estar dado por L, perdón, por omega L y por I, que es lo que decíamos, omega, la frecuencia angular, la inductancia y la corriente, son los valores fijos, por, dijimos menos seno, pero la función menos seno, si la pasamos a coseno, pasa a ser un coseno de omega t más beta, que es el mismo argumento, más 90 grados. Entonces la señal de excitación es I coseno omega t más beta, y resultó que la señal de respuesta es omega L por I, por el coseno de omega t más beta y más 90 grados. Sería un poco lo que se trató de explicar aquí. Uno está, digamos, calculado en función de la función seno, la roja, y la otra en función coseno. Pero para poder compararla tengo que colocarla ahí. Entonces me doy cuenta de que aquí hay un ángulo de 90 grados que separa las dos funciones, ¿se fija? ¿Ya? Y este ángulo es más 90, por lo tanto esta señal se adelanta a esta otra señal en 90 grados. Ahora, ¿qué produce ese adelanto? Ese adelanto lo produce, le vamos a echar la culpa, que lo produce a un efecto que es un efecto de oposición a la circulación de la corriente, que es muy similar al, no es lo mismo, pero tiende a ser similar a una resistencia que también se opone a la circulación de la corriente, pero en este caso le vamos a denominar reactancia, porque no es resistencia en estricto rigor, sino que es una reactancia, y como proviene de una inductancia, entonces le vamos a denominar reactancia inductiva. Ya, ahí vamos a tener entonces eh, el fenómeno que hace que la señal se atrase, perdón, se diferencia del anterior en 90 grados. ¿Ya? Entonces se denomina reactancia inductiva, reactancia porque proviene con un aspecto similar a una resistencia, e inductiva porque proviene de una inductancia bobina. Esta reactancia inductiva también se mide en ohm, es decir, tiene unidades de medida, ohms como resistencia, y depende de la frecuencia angular de omega y de la inductancia L. Entonces el XL lo podemos calcular también como omega L, omega L, o bien omega que es igual a 2πf por L. Entonces omega es igual a 2πf. Ahí tenemos las dos formas de calcular el XL, la reactancia inductiva. Y si lo llevamos a la gráfica de fasores, entonces nos vamos a dar cuenta de que la corriente, aquí está la corriente inicial, si esta corriente se la aplico a una bobina, entonces la bobina me va a responder con un voltaje, pero ese voltaje va a ir adelantado de respecto a la corriente en 90 grados. Y si el beta lo hacemos cero, entonces este voltaje V sub L, como se salió del eje de la recta horizontal, entonces pasó a ser parte de del, ¿cómo se llama? Del plano ahora. Entonces el número se escapó de aquí, este VL lo vamos a considerar como un número imaginario. En electricidad, los números imaginarios, si ustedes recuerdan, no sé si estudiaron en números complejos, colocaban A más B por I, como la I latina, nosotros la ocupamos como en términos de corriente, entonces se ha hecho un cambio, y los números complejos, la parte imaginaria de los números complejos, la que reconocemos con la letra J. ¿No? O sea, J es nuestro indicador de que esto que sigue a continuación es un número complejo. Y este voltaje en la bobina va a estar dado entonces por ese J, por el XL, por la corriente. Y esa corriente sí que es corriente y no es un número imaginario. ¿Ya? Entonces B sub L lo podemos considerar como JXL por I. Este B sub L. Particularmente esto es 100% cierto cuando beta igual a 0.
Entonces tenemos la respuesta de la resistencia y de la bobina. Vamos a ver ahora la respuesta de del condensador y de la capacitancia a la excitación de una corriente alterna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar una corriente coseno omega t más beta y coseno omega t más beta a un condensador de capacitancia. Y entonces esta capacitancia también se va a oponer a las variaciones de la corriente. Recuerden que esta es positiva y negativa. Positiva y negativa está variando en cada semiciclo. Entonces se va a oponer a estas variaciones de corriente y se va a producir entonces un desfase entre la corriente y el voltaje. La ecuación que describe el voltaje obtenido en un condensador cuando éste se excita con una corriente alterna tiene esta forma: 1 partido por C por la integral de I de T. Si hacemos la integral, nuevamente el I es coseno de omega t más beta, o sea, estamos integrando una función I coseno de omega t más beta. ¿Ya? Si hacemos el resultado, o sea, si hacemos el análisis de la señal sinusoidal, nos vamos a llegar a esta misma conclusión: que mi señal de entrada es I coseno de omega t más beta, pero mi señal de salida, que sería en rojo aquí en este caso, está desfasado aquí en 90 grados. Aquí hay un desfase entre las señales azul y rojo. Y ese desfase aparece cuando comparamos las señales en la misma forma de señales, es decir, las dos cosenos, las dos senos, ¿ya? Porque la integral de esto va a ser seno. En otras palabras, este desfase se lo vamos a asignar como responsable a un fenómeno que le vamos a denominar reactancia capacitiva. En el caso de la reactancia del anterior era reactancia inductiva, aquí se va a denominar reactancia capacitiva. También es como el equivalente a una resistencia, también se mide en ohm, igual que la anterior, y también depende de la frecuencia angular y de la capacitancia del condensador, pero la función ahora es xc igual 1 sobre omega c, o como omega es 2πf, entonces lo mismo que decir 1 partido por 2πfc, y está dado en ohm. En el caso anterior, xl omega l, 2πfl. Bien, ahora es 1 dividido por, pero las expresiones son similares. En el caso de la reactancia inductiva, le vamos a llamar XL, la L proviene de la inductancia L, y en el caso del condensador, le vamos a llamar XC, porque C representa la capacitancia del condensador. Si lo llevamos a términos fasoriales, a un diagrama fasorial, entonces vamos a tener que la corriente tiene un cierto ángulo beta, aquí, y el voltaje que va a aparecer en los terminales en los terminales del condensador va a estar desfasado en 90 grados. Denme un segundito, por favor. Ya, entonces tenemos esa situación. Y por lo tanto la gráfica que podemos hacer es que la corriente, si hacemos beta igual 0, la corriente puede estar en el eje y el voltaje va a estar desfasado en 90 grados respecto de la corriente, y podemos dibujar el voltaje en términos de funciones de, eh, de una, ¿cómo se llama? De una señal imaginaria, de un valor imaginario, y es menos J, XC por I. Y eso transforma al voltaje. En resumen, podemos dibujar, hacer esta gráfica, donde tenemos los elementos resistencia, inductancia y capacitancia, y
acá, si la entrada es una corriente, como el análisis que acabamos de hacer, y la salida es un voltaje, entonces vamos a tener, en el caso de la resistencia, la corriente es lo que vamos a ingresar como entrada, y entonces responde con un voltaje que va a estar en fase. En el caso de una inductancia, si tengo la corriente, que es la que voy a ingresar, y por eso la ponemos en el eje X para poder referenciar cualquier otro ángulo. Entonces, la inductancia responde con un voltaje que va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente. Y en el caso de la capacitancia, si le aplicamos una corriente, entonces la capacitancia va a responder con un voltaje que va a estar atrasado 90 grados respecto de la corriente. ¿Ya? Si hiciésemos el mismo análisis, pero ahora en vez de entrar con una corriente, le aplicamos un voltaje a cada uno de los elementos, cada uno de estos elementos va a responder con una corriente. Y fíjense lo que sucede. La corriente ahora es nuestra referencia, la resistencia responde con un voltaje que está en fase. Si ahora perdón, ese es el voltaje de nuestra referencia. Si nuestra referencia es el voltaje, responde con una corriente que está en fase con el voltaje. Si le aplicamos un voltaje a una inductancia, esta va a responder con una corriente que va a estar atrasada en 90 grados respecto del voltaje. Y si le aplicamos un voltaje a la capacitancia, esta va a responder con una corriente que va a estar adelantada a 90 grados respecto del voltaje. Pero si nos fijamos bien, estas dos señales en la resistencia son iguales. ¿Ya? En ambos casos están en fase. Estas dos señales también son iguales. Basta con que esta la giremos 90 grados y vamos a obtener esta de acá. ¿Se fijan? Entonces siempre podemos decir que en el caso de una inductancia, el voltaje adelanta a la corriente, porque aquí adelanta la corriente y aquí también adelanta la corriente. Y en el caso de una capacitancia, estas dos señales son también iguales. ¿Ya? Si yo tomo esta señal y la giro 90 grados, obtengo esta otra señal de acá. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar de que siempre, en el caso de una capacitancia, el voltaje atrasa a la corriente. Eh, yo les voy a pedir que ustedes dibujen este cuadrito. ¿Ya? Si quieren le tomo una foto primero, pero lo importante es que lo puedan dibujar en una hojita, porque lo vamos a estar usando bastante. ¿Ya? Le doy un par de minutos para que lo dibujen y me comentan cuando lo tengan dibujado, por favor.
¿Cómo les fue, jóvenes, con el dibujo? Yo también, profe, por lo menos. Ya. Ok. Entonces, ténganlo a mano porque vamos a ocuparlo en lo que viene a continuación. Ya, entonces, vamos viendo. Ahora, este análisis de señal de entrada en cada uno de los elementos está bien, pero los elementos nunca están solos. O sea, siempre hay una combinación de varios elementos formando un circuito. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo responde ahora un circuito ante una señal de entrada de corriente alterna. Entonces, para ello vamos a partir con un circuito de lo más sencillo, un circuito serie, en donde vamos a colocar en serie la resistencia y una inductancia. Entonces, aquí tenemos la resistencia y la inductancia, que es el circuito. Entonces, le vamos a aplicar esta corriente, una corriente I coseno omega t más beta. ¿Y por qué vamos a aplicar una corriente? Porque sabemos que la corriente en un circuito serie es la misma, entonces no vamos a tener dificultad de poder colocarla como referencia. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros aplicamos una corriente alterna a una resistencia, la resistencia responde con un voltaje, ya lo vimos, V sub R, y la inductancia responde con un voltaje V sub L. Y ese voltaje, en el caso de la resistencia, es la ley de Ohm, es I por R, y en el caso de la inductancia es I por XL. ¿Ya? Ese es el valor de este voltaje. ¿Ya? I por XL. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, perdón, donde este XL ya sabemos que es omega L o 2πfL, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer un par de ejes cualquiera, ¿ya?, para que nos sirvan de referencia. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar una corriente. Entonces, una corriente, aquí está la corriente, una corriente I, que es este máximo, y que tiene un ángulo beta. Es decir, estamos escribiendo esta misma función, pero no en función del tiempo, sino que en función de los fasores. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la corriente que tiene un ángulo beta. Este ángulo beta es medido respecto de este eje cualquiera. Entonces, si hacemos circular esta corriente por la resistencia responde con un voltaje. La pregunta es entonces, ¿cómo es ese voltaje respecto de la corriente? Según la gráfica que ustedes hicieron recién. ¿Cómo es ese voltaje respecto de esta corriente? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué me pueden decir de este voltaje que aparece en la resistencia? ¿Cómo va respecto de la corriente? ¿En la misma dirección? Ya, en la misma dirección. O sea, va en fase. ¿Ya? Entonces lo colocamos ahí, en fase. Ahí tengo el voltaje y V sub R porque es el voltaje de la resistencia. Ok. Luego llega la corriente a este nudo y sigue avanzando y circula por la bobina. La bobina va a generar entonces un voltaje en la bobina. ¿Cómo es ese voltaje en la bobina respecto de la corriente, según la gráfica que hicieron recién? ¿Está en fase? ¿Está desfasada? Si está desfasada, ¿en cuántos grados? Estaría desfasado 90 a la izquierda, digo. O sea, 90 positivo. Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos a encontrar que el voltaje de la bobina aquí está desfasado 90. En otras palabras, el voltaje de la bobina adelanta la corriente. Porque eso es lo que, fíjense ustedes que lo que estamos haciendo es esto. Estamos ocupando esta gráfica.
aplicamos una corriente y la inductancia responde con un voltaje que está desfasado, adelantado, respecto a la corriente en 90 grados. ¿Por qué digo que es adelantado? No sé si se entiende ese concepto de que esté adelantado o esté atrasado. No sé si les queda claro el concepto de atraso o de adelanto de una señal respecto de otra. Para poder repetir ese concepto. Entonces, coméntenme si entienden bien esa parte o no se entiende para poder repetirlo. ¿La puede repetir, por favor? La verdad es que, o sea, tiene que ir con el sentido de giro Claro, de tiene la que ver curva, digamos. con este sentido de giro. Recuerden que esto está girando permanentemente. Voy a ocupar para aclarar bien eso este fasor que está aquí. Ya, fíjense que supongamos que estamos parados nosotros aquí en el eje X, aquí en esta parte, en este sector. Aquí estamos mirando las señales. Y si ustedes se fijan, primero pasa la señal en azul, ¿se fijan? Luego, un cierto ángulo, pasa la señal en morado, la más grande, y posteriormente, en otro cierto ángulo, pasa la señal en rojo. ¿Se dan cuenta? Y eso va a suceder en donde yo nos paremos. Supongamos nos paramos aquí y miramos hacia el centro y vamos a encontrar el mismo fenómeno. Primero pasa azul, morado y luego rojo. Si nos paramos aquí abajo pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que respecto de ese punto en donde yo me he detenido, la señal en azul va adelantada respecto de la señal en morado y va adelantada respecto de la señal en rojo. ¿En cuánto va adelantada? Bueno, en los ángulos que correspondan entre el azul y el morado y entre el azul y el rojo. Ahora, lo otro que yo puedo decir es que si me paro en la señal morada, que es la más grande, está atrasada respecto de la señal en azul, porque por un punto cualquiera que yo pare a mirar, pasa después de la primera la señal en azul, pero pasa antes de la señal en rojo. Es decir, la señal en morado está atrasada respecto del azul, pero adelantada respecto de la señal en rojo. Entonces, como nosotros le tomamos una foto a esto, en algún minuto le tomamos una foto, entonces esa foto está aquí. ¿Ya? Aquí pensemos que tenemos solamente las señales azul y roja. ¿Ya? Entonces, esto yo sé que está permanentemente girando, pero como yo le tomo una foto, veo que la foto está ahí, y para que ocurra esto, que la foto quede así, necesariamente la señal en rojo, en este caso el voltaje, tiene que pasar antes por este mismo punto que la señal en azul. Luego el voltaje está en adelanto respecto de la corriente, y aquí como sabemos cuál es el ángulo, 90 grados, entonces está adelantado 90 grados respecto de la señal de corriente. En este otro caso sucede el mismo fenómeno, está girando siempre en el mismo sentido. El sentido de giro es siempre el mismo. Entonces aquí yo digo que la señal, la corriente, está adelantada respecto del voltaje porque pasa primero por un punto X donde yo lo esté mirando. Entonces yo puedo decir que está adelantada respecto de del voltaje. ¿Ok? ¿Queda más claro ahí? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ya. Ok. Entonces, siempre vamos a tener ese concepto de adelanto o de atraso. ¿Ya? Entonces, lo mismo está sucediendo aquí. Tengo la corriente, que yo sé que está girando, ¿ya? Que aquí no se ha dibujado el giro, pero está girando permanentemente, y tengo el voltaje que gira al mismo tiempo que la corriente, ¿ya? Pero además gira en fase, porque no hay un ángulo entre ellos, ¿ya? Siempre el ángulo es cero entre ellos, y si el ángulo es cero, entonces esas señales están en fase. ¿Ya? Eh, Estas giran a la misma velocidad. Para poder comparar dos señales, tienen que girar a la misma velocidad, no puedo hacerlas girar a velocidades distintas. Por eso en el dibujo que les mostraba que se estaba moviendo, el giro es permanente de las tres al mismo tiempo. Y como les decía, es como tomar una rueda de una bicicleta y pintar tres rayos, ¿ya? De tres colores distintos,
y la hago girar. Entonces, el ángulo entre ellos, a pesar del giro, el ángulo entre ellos permanece constante siempre. No hay cambio. Es distinto es que si yo tome un vector con una velocidad y otro vector en otra velocidad distinto, ahí no puedo hacer el mismo análisis porque las velocidades son diferentes. Y en algún minuto una señal va a ir en adelanto respecto de la otra, en otro minuto va a ser al revés y ahí sí que queda el escándalo. Eso no se puede hacer. Ok, entonces en este caso, el voltaje en la bobina está adelantado respecto de la corriente en 90 grados según el gráfico que vimos anterior. ¿Ya? Y como yo sé que si yo tomo el voltaje y la resistencia y el voltaje en la bobina y los sumo, tengo que obtener el voltaje total, porque eso es lo que me dice Kirchhoff, ¿cierto? Que ya lo vimos hace tiempo. Entonces, la suma de estos tres tiene que ser cero, entonces la suma de estos dos me tiene que dar igual el voltaje. ¿Y cómo sumo fasores en este caso, o vectores? Bueno, aquí yo tengo el método del paralelogramo, ¿no es cierto? En donde tomo una señal paralela a este voltaje, la pongo acá, y tomo una línea paralela a este otro voltaje de la resistencia y lo pongo acá arriba. Entonces, desde el origen hasta ese punto voy a tener el voltaje total. ¿Fijan? Ahí. Y cuando eso sucede, cuando hago la suma fasorial, entonces se va a producir, fíjense, que aquí hay un ángulo entre este voltaje y esta corriente. Hay un ángulo. Y ese ángulo es este ángulo phi, que es lo que nosotros vamos a denominar el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Este es el ángulo de desfase, que no tiene nada que ver con este ángulo beta. Esto es un ángulo relativo entre el voltaje y la corriente. Es decir, un ángulo relativo entre este voltaje y esta corriente total que va aquí. Ese es el ángulo phi. Entonces, vamos a hacer un análisis primero de este voltaje y luego de este ángulo para poder saber algo más acerca de ello. Entonces, nosotros sabemos que este voltaje es la suma de V sub L más V sub R en términos fasoriales, que está aquí. ¿Ya? Pero como esto es un ángulo recto, entonces podemos aplicar Pitágoras. ¿Ya? Entonces, Pitágoras nos va a decir que el voltaje este va a ser igual al cuadrado del voltaje de la resistencia más el cuadrado del voltaje de la bobina, todo bajo raíz. ¿Ya? Pues en otras palabras, este voltaje es la hipotenusa. ¿Ya? Es la hipotenusa de este triángulo. O de este otro triángulo acá, como ustedes quieran. Pero resulta que el voltaje de la resistencia es I por R y el voltaje de la bobina es I por XL, en donde esta corriente I es la misma, porque es un circuito serie. Entonces yo puedo sacar esta corriente de la ecuación y de la raíz en definitiva, y me queda que el voltaje, este voltaje va a ser igual a I por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Fíjense que B es, este tiene la forma de la ley de Ohm. B I por R, esa es la ley de Ohm. Entonces, esta expresión raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado es como el, entre comillas, equivalente a una resistencia. Pero no es una resistencia en sí misma, sino que es lo que nosotros vamos a denominar una impedancia, Z. ¿Ya? Esta se llama impedancia. Y esta Z va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Fíjense, es un circuito serie. Cuando nosotros teníamos resistencia en serie, lo que hacíamos que era para poder obtener la resistencia total o equivalente, la sumábamos. ¿Cierto? Aquí estamos haciendo lo mismo, lo estamos sumando, pero agregamos la raíz cuadrada y los valores al cuadrado porque este valor XL es imaginario, ¿ya? Y este es real. Entonces tengo R cuadrado más XL cuadrado por raíz. A esto lo vamos a llamar impedancia y se mide en ohm. Y el ángulo lo podemos obtener aplicando el arco tangente de la parte del imaginario partido por el real o el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces en este caso va a ser B sub L partido por B sub R, porque el ángulo está entre la corriente y el voltaje. Si hago este ángulo cero, este B sub L va a ir en el eje y esta corriente va a ir en el eje, ¿no es cierto? Entonces B sub L sobre B sub R. Y en otras palabras, el arco tangente es I por XL dividido por I por R, pero la corriente es la misma, entonces fíjense que el ángulo va a depender de XL y de R. Es decir, el ángulo de desfase no tiene que ver con el valor ni la magnitud de I, ni con el valor ni la magnitud de B. ¿Ya? Es totalmente independiente del voltaje de la corriente. El ángulo de desfase
depende de los parámetros del circuito, es decir, de XL y de R. En otras palabras, de la Z. De eso depende el ángulo. Ya, y lo último que puedo decir aquí en este caso es que la impedancia, o sea, hay dos cosas más que puedo decir. La impedancia la puedo escribir en términos de su módulo y ángulo, es decir, en su forma polar, Z ángulo phi, en donde este Z es este valor de aquí, y phi es este ángulo. O bien en términos de la expresión rectangular de un número complejo, ¿ya? R más JXL, donde R es el valor de la resistencia y el XL es el valor de la reactancia inductiva, que yo sé que ya es un imaginario. Y lo último que puedo decir es que, ahora sí que es lo último, que aquí el voltaje va en adelanto respecto de la corriente, obviamente, en el sentido de giro que ya hemos visto. Primero pasa el voltaje y luego la corriente. ¿Cuánto atrasado pasa la corriente? En este ángulo phi. En eso pasa atrasado. ¿Estamos? ¿Dudas ahí? Todo claro, profe. Ya. Entonces, veamos un ejercicio muy simple de un circuito RL. Es un circuito RL serie, en donde la resistencia mide 20 ohms, la inductancia 200 milihenrios, LL, y tenemos una frecuencia de 50 ciclos, es decir, en la corriente hay una frecuencia de 50 ciclos, le aplicamos una corriente de la forma 3,3365, que es el valor máximo, por el coseno de omega t más beta, ¿ya? En donde este beta no tiene un valor específico, podemos hacerlo cero, podemos dejarlo en un beta cualquiera, y el omega es 2πf, donde f es 50 ciclos. Entonces nos piden determinar la impedancia, voltaje en la resistencia, este peso R, voltaje en la inductancia, este peso L, el voltaje total y el ángulo de fase que va entre voltaje y corriente. Ya. Para ello, entonces, lo primero que vamos a calcular es el XL, que es 2πfL, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos el 2pi, la frecuencia 50 ciclos, 2pi por 50, y la inductancia 200 milihenrios. Entonces 200 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Porque aquí están dados en milihenrios. Y en esta ecuación debe estar en henrios. Entonces, si hacemos el producto, resulta que el XL, o la reactancia inductiva de esta inductancia para esta frecuencia, es de 62,8319 ohms. Ustedes pueden calcular eso, tienen que darle ese valor. Ese es el XL. Y como ya tengo el valor de R, entonces puedo calcular la impedancia, el Z. Yo sé que Z es R cuadrado más XL cuadrado. R vale 20 y el XL lo acabamos de calcular, 62,8319. Al cuadrado y bajo raíz, resulta que la impedancia es de 65,9382 ohm. Ustedes pueden ir haciendo los cálculos ahí. ¿Ya? Y la otra forma que tengo, perdón, y el ángulo, ya sabemos que el ángulo es el arco tangente del imaginario partido por el real, el imaginario es XL, el real es R, entonces el arco tangente de 62,8319 dividido por 20 me da 72,3 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo. Entonces, fíjense que la otra forma de escribir lo mismo es la resistencia 20 más JXL. Aquí tengo el J, 62,83. Esto entonces es la expresión en términos de número complejo en su forma rectangular. Y si este número complejo en su forma rectangular lo paso a polar, me da exactamente ese mismo. Si no lo recuerdan, voy a ocupar mi calculadora que tengo aquí. Aquí tengo mi calculadora. Entonces voy a hacer estos cálculos. La encendemos y lo primero que tengo que decirle, como voy a trabajar con números complejos, es que me diga, o sea, me acepte que los números que voy a utilizar son números complejos. Entonces le pongo el 2 aquí, me da el número complejo. Y aparece ahí un CMPLX
Voy a colocar la pantalla más grande para que la vean bien. Ahí aparece CMPLX, que me dice que está trabajando en números complejos y con grado. Entonces, yo puedo calcular primero 2πfl. Bueno, para calcular 2πfl no necesito número complejo, pero 2pi por la frecuencia que es 50 y por los 200 mili, 200 por 10 elevado a menos 3, 200 elevado a menos 3, 62,83, 19. Entonces voy a dejarlo en 4 decimales nomás. 4, ahí lo dejo. 62,83, 19. Ok, este valor está correcto. Calculamos la impedancia. Entonces, ese valor al cuadrado, entonces 20 al cuadrado más 62,8319 al cuadrado. Ya, eso es igual. Y le calculamos la raíz cuadrada a eso. Me da 65,9382, que es este valor de aquí. Y el ángulo, entonces va a ser el arco tangente. El arco tangente de los 62,8319, 62,8319 divididos por los 20. ¿Ya? Y entre paréntesis para que no me tome mal los ángulos. Igual 72,34 grados. 72,3 grados. También esos cálculos. Veamos ahora, calculemos esto. La impedancia nosotros dijimos que era R más JXL, o bien 20 más J6283, pues recuerden que este es un número imaginario, este el XL y el XC son números imaginarios. Entonces ahora voy a escribirlo, aquí 20 de la parte real, más la parte imaginaria, 62,8319, pero para que la calculadora sepa que esta es la parte imaginaria, que como yo la tengo ya, digamos, configurada para números complejos, entonces le pongo Shift I, porque aquí está el imaginario. Entonces me aparece una I ahí, que me dice que este número es la parte imaginaria. Y si yo le pongo signo igual, me dice que la parte real es 20, y me dice que la parte imaginaria es 62,8319, porque aquí está el I. Pero lo que yo necesito es pasarlo a polar, porque esta es la parte rectangular. Entonces le digo Shift, páselo a polar. Fíjense que aquí tiene un R con un ángulo, que aparece eso, R con un ángulo, significa que le estoy pasando a polar. Le pongo el signo igual, y me dice que el módulo es 65,9382, que es el módulo de Z, ¿se fijan? Y el ángulo, Shift igual, me dice que es 72,3432, o sea, 72,3, que es este ángulo de aquí. Y aquí me dice que es el. O sea, están bien estos cálculos. Estos cálculos los he hecho de dos maneras. Ya, y aquí hice el cambio de polar a rectangular y estamos ok. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas llego a la impedancia. Fíjense que ya tenemos dentro de lo que nos han pedido la impedancia y tengo el ángulo phi. Después, entonces, ya, vamos a hacer el diagrama fasorial. Aquí está hecho el diagrama fasorial. Entonces tengo dos ejes cualquiera. Tengo una corriente que tiene un ángulo beta. Entonces aquí tengo la corriente con un cierto ángulo beta. ¿Ya? Y entonces construyo el B sub R. El B sub R va a ser este que va a estar en fase siempre con la corriente. Siempre las resistencias van a entregar voltaje en fase con las corrientes o corriente en fase con los voltajes. ¿Ya? En la inductancia va a estar siempre desfasada a 90 grados positivos respecto de la corriente. De aquí. Y hago la suma. Entonces tengo el voltaje P aquí y tengo este ángulo phi acá. Ese ángulo phi es de 72,3 grados y este voltaje B todavía no lo hemos calculado porque lo que hemos estado haciendo es calcular Z. Calcular Z. Entonces vamos a calcular este voltaje B ahí. Primero vamos a calcular el voltaje
voltaje y la resistencia, la magnitud de esto va a estar dado por el valor de la corriente máxima por el valor de la resistencia, 3.3365 multiplicado por 20, que es el valor de la resistencia, me da 66,73 volts. Luego el voltaje de la inductancia va a estar dado por la corriente, bueno, corriente por la reactancia inductiva. Recuerden que el XL es J, por lo tanto el VSUL también termina siendo J, o imaginario. Eso va a tener 3.3665 por el XL, los 62,8319. Eso me da 209 fracción en volts. Y entonces ahora puedo sumar los dos. Y al sumarlos, ¿qué valor llegaremos a obtener? Estos son vectores. Estos son fasores. Cuidado con eso. ¿Qué valor resultaría al calcular el B total o el B? Si lo pueden calcular, por favor. El módulo total daría 220. 220, perfecto. ¿Ya? Perfecto, 220 volts. Recuerden que uno es imaginario y el otro es real, por lo tanto no se pueden llegar y sumar directamente aquí esos dos números. Ok. ¿Qué podemos decir del voltaje respecto a la corriente? ¿Cómo están? ¿Están en fase? ¿Están desfasados? ¿Quién adelanta a quién? ¿En cuánto lo adelanta uno al otro? Ahí estaría el voltaje de la inductancia adelantado al voltaje de la resistencia. Claro, perfecto. Sí, no, pero la pregunta que estaba haciendo es el voltaje total respecto de la corriente. Que eso es el dato que nos falta saber, estos datos. Pero está bien el análisis ese, el voltaje de la bobina está adelantado 90 grados respecto al voltaje de la resistencia. Eso. Entonces el voltaje de 220 estaría adelantado 72,3 grados a la corriente. Exacto, claro. Entonces el voltaje está adelantado respecto a la corriente en los 72,3 grados. Tal vez el dibujo no sea el más adecuado para estos efectos, pero así es. ¿Ya? Entonces podemos decir aquí que el voltaje está en adelanto respecto de la corriente. Siempre esto, cuando no se dice, es porque estamos hablando de respecto de la corriente. ¿Ya? El voltaje en adelanto, porque no puede decir en adelanto respecto de nada, tiene que ser respecto de algo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Alguna duda? Todo bien por mi parte. Ya. A ver, son las 19:49. Nos damos unos 10 minutos de descanso antes de seguir con los otros para terminar hoy día con los tres circuitos RL, RC y RLC. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, Ya, profe. ya. 10 minutos entonces. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el circuito RC, ¿ya? Es decir, RC serie, es decir, vamos a aplicar una corriente alterna a una resistencia que va a estar en serie con una capacitancia, el mismo efecto anterior, pero ahora con una capacitancia. Entonces ya sabemos, la resistencia responde con un voltaje de resistencia, la capacitancia responde con un voltaje de capacitancia, un V sub C.
¿ya? Y en el primer caso, la ley de Ohm I por R, en el segundo caso, la ley de Ohm de la corriente alterna, así se conoce esto también, I por XC, en donde XC es 1 dividido por omega C o 1 dividido por 2 pi FC. Eso es. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar dos ejes cualquiera, y entonces vamos a colocar la corriente que tiene un cierto ángulo beta. Entonces aquí tenemos la corriente con un cierto ángulo. ¿Ya? Esa es esta corriente. Esa corriente entonces pasa por la resistencia y la resistencia responde con un voltaje, y ese voltaje, la resistencia, ya sabemos que está, ¿cómo está con la corriente? En fase, ¿no es cierto? Ahí. Tenemos la corriente y el voltaje está en fase. Luego de eso, la corriente pasa por el condensador y el condensador responde con un voltaje de condensador. ¿Y cómo estaría ese voltaje del condensador respecto de la corriente? Si miran su grafiquito, Adelantado 90 grados. el voltaje, Sí, o atrasado. no, pues el voltaje está en atraso, porque está para abajo. Recuerda que si esto está girando en ese sentido, en sentido anterior, la corriente, supongamos que si nos ponemos a mirarlo desde aquí, de este punto, del mismo eje, primero pasa la corriente y 90 grados después pasa el voltaje. Recuerden que esto gira así, en ese sentido. No sé si se ve el puntero. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, entonces primero pasa la corriente, junto con el voltaje y la resistencia, pasan los dos al mismo tiempo, supongamos que por el eje este, y 90 grados después que pasó esa corriente, pasa este voltaje por el mismo punto, en el giro. Entonces aquí tenemos que decir que el voltaje en la condensador está en atraso respecto de la corriente. Sí, está bien eso porque el concepto está equivocado ahí. Si me parara en el voltaje, diría que la corriente está en adelante, entonces sería corriente, pero la referencia sería en el voltaje. Ya, entonces tenemos que este voltaje está en atraso respecto de la corriente, el voltaje en el condensador, y lo que vamos a buscar ahora es la suma, B sub R más B sub C para obtener B. Entonces la suma, usamos el método del paralelogramo y vamos a tener aquí el voltaje. ¿Ya? Y entonces este voltaje respecto de esta corriente va a tener un ángulo negativo. Ahí. Ese ángulo, si lo queremos en valor absoluto, no importa el signo, ¿ya? Este ángulo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este voltaje y calcular este ángulo, cómo inciden en eso. Entonces sabemos que este voltaje es la suma de B sub R más B sub C, porque ambos son fasores, y por eso es la flechita. Y si aplicamos Pitágoras, entonces vamos a tener que el voltaje es I por R cuadrado más XC cuadrado, fíjense. R cuadrado más XC cuadrado. O sea, lo mismo que teníamos antes con el caso del XL. Porque nuevamente tenemos una resistencia en serie con una capacitancia, entonces tiende a ser esa forma. Y entonces esta raíz cuadrada es la impedancia. Ahora la impedancia va a ser R cuadrado más XC cuadrado bajo raíz. Nuevamente la impedancia se mide en ohm, igual que en el caso anterior. ¿Y qué podemos decir del ángulo? El ángulo entonces va a ser el arco tangente de la parte imaginaria o del cateto opuesto, que en este caso es B sub C, dividido por el cateto adyacente, que en este caso es B sub R. Entonces vamos a tener menos B sub C partido por B sub R, y B sub C es I por XC, según esto, y B sub R es I por R, en donde entonces las corrientes son las mismas, simplificamos las corrientes y resulta que el ángulo es negativo menos XC dividido por R. Es decir, nuevamente el ángulo no depende de los valores de las corrientes y el voltaje, sino que depende de los parámetros del circuito. ¿Cuáles son los parámetros del circuito? XC y R. Esa es la dependencia entonces. Aquí podemos decir que la impedancia es R menos JXL, o sea, tenemos un módulo y un ángulo negativo, y lo otro que podemos decir es que el voltaje va en atraso. ¿En atraso respecto de qué? Respecto de la corriente. Ese es el caso de un circuito de RC serie. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas?
Todo bien, profe. Ya. Nos vamos a saltar este ejercicio que está aquí para ver el circuito RLC, es decir, los tres elementos ahora: resistencia, bobina y condensador. Entonces ya sabemos que cada uno responde con un voltaje, ¿ya? Y entonces vamos a hacer el diagrama fasorial primero. Aquí vamos a hacer aquí el diagrama fasorial. Entonces vamos a decir que tenemos una corriente, le vamos a hacer con un ángulo beta igual 0 para que no nos confundamos tanto. Entonces la corriente está en el eje. Primero la corriente pasa por la resistencia, luego aparece el voltaje de la resistencia que va a estar en fase con la corriente, ahí. Luego pasa por la bobina, entonces aparece este voltaje en la bobina que va a estar desfasado respecto de la corriente, y si miramos el gráfico va a estar desfasado en 90 grados. Y aquí yo estoy colocando valores cualquiera, magnitudes cualquiera, no importa las magnitudes por ahora, de los voltajes. Y finalmente la corriente va a pasar por el condensador, y en el caso del condensador va a entregar un voltaje de condensador que va a estar desfasado en menos 90 grados respecto de la corriente. Estamos aquí. Entonces, fíjense que en este caso B sub L y B sub C los podemos dibujar, los podemos sumar directamente porque ambos son imaginarios, ¿verdad? Son imaginarios puros. Entonces, es como si yo tomo este voltaje en la bobina, lo pongo aquí al final del condensador, y como aquí arbitrariamente yo dije que el voltaje del condensador es mayor que el de la bobina, entonces voy a tener aquí esa diferencia. B sub L menos B sub C me va a dar esa diferencia aproximada. Entonces ahora, para obtener el voltaje total, primero hago la diferencia entre los dos voltajes y luego sumo con el voltaje la resistencia. Debiese sumar eso. Y por lo tanto, ese me va a dar ese el voltaje y ese el ángulo. Ya. Esta situación va a ser así, teniendo presente que arbitrariamente hemos definido que el voltaje en el condensador es mayor que el voltaje en la bobina. Si fuese al revés, si el voltaje en la bobina es mucho mayor que el voltaje en el condensador, entonces va a suceder que esta diferencia va a estar acá arriba, ¿ya? Y al estar ahí arriba, este ángulo va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, eh, independiente de los valores BC y BL, ¿ya? Independiente de los valores BC y BL, entonces este ángulo puede viajar entre menos 90, en donde fuese condensador puro, y la bobina prácticamente no tiene ninguna incidencia, 0, le puede viajar por cuarto cuadrante, puede llegar a 0, en donde BL y BC son iguales, o puede viajar por el primer cuadrante hasta 90 grados máximo, en donde cuando llega a los 90 es como la influencia del condensador no existiera, y la influencia de la resistencia es pequeñísima. Entonces, en el caso de los tres elementos en serie, va a depender mucho de los parámetros de los elementos XL, XC, fundamentalmente de XL y XC, para poder determinar si este ángulo es positivo o negativo. Y dependiendo de la influencia de cada uno de esos parámetros, XL o XC, nosotros podemos decir que el circuito es más inductivo o más capacitivo. Entonces, si sumamos los tres fasores, vamos a tener eso. Y en este caso la impedancia va a estar dada por R cuadrado más XL menos XC cuadrado. Primero la resta y luego lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y el ángulo también es B sub L menos B sub C partido por R, de la parte cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. B sub L menos B sub C dividido por B sub R. Como ya sabemos que la corriente es la misma, queda en función de XL, XC y R. Si ustedes se fijan, si XL es mayor que XC, entonces el ángulo es positivo, que tenemos el ángulo ahí arriba, y decimos que el circuito tiene más tendencia a ser inductivo que capacitivo, que es más importante la inductancia. Si XC es mayor que XL, entonces tenemos esta condición que está dibujada aquí en el gráfico, y decimos que el circuito es más capacitivo. ¿Ya? Y si los dos fuesen iguales, XL y XC fuesen iguales, el ángulo es 0. Y significa que los dos se anulan y queda solamente un circuito resistivo. Esas son las condiciones que podemos encontrar en un circuito RLC serie. ¿Okay?
¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ahora, entonces el adelanto o el atraso del voltaje, recuerden, voltaje respecto de la corriente, va a depender de los valores de VL y VC o de XL y de XC en otras palabras. Por lo tanto, aquí no podemos decir nada en forma muy genérica respecto del adelanto o atraso del voltaje. Un ejercicio para terminar. El circuito de RLC serie con una resistencia de 20 ohms, una inductancia de 200 miliamperes y una capacitancia de 200 microfaradios, se le aplica una corriente de esa forma, 4,3136 coseno 314,1593 más 0 grados, 93T más 0 grados. Nos piden determinar Z, BR, BL, BC, BT, Phi y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, veamos. Ya hemos calculado algunos valores. El XL es omega L, omega, que está aquí, 314,1593 al tiro, por L, por los 200 miliamperes. El C es 200 microfaradios, es decir, 1 partido por omega C, el omega lo tenemos aquí, 314, omega por los 200 micro, 1 partido por eso, resulta ser 15 y fracción. Y podemos calcular el Z, porque ya tenemos el R. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 20 cuadrados por la diferencia al cuadrado. Y tenemos aquí entonces Z. 51. El ángulo también lo podemos calcular al tiro, XL menos XC partido por R. Si hacemos el cálculo, tenemos XL menos XC dividido por L. Fíjense que como XL es mayor que XC, el ángulo es positivo, está bien. Por lo tanto, si el ángulo es positivo, el circuito es inductivo. Es decir, tiene más peso la inductancia que la capacitancia. Eso se refiere con un circuito inductivo. La impedancia también la podemos calcular como R más JXL menos XC. Y vamos a llegar a los mismos resultados, 51 en módulo, 66,9 en ángulo. Y podemos calcular entonces los valores máximos del voltaje en la resistencia, en la bobina y en el condensador. 4,3136, que es la corriente máxima, y por los distintos valores de R, XL y XC. Recuerden que XL y XC son imaginarios, por lo tanto aquí debiese haber un J en recuerdo. Un J y aquí abajo un menos J. Y si calculamos entonces el voltaje total, va a ser la suma vectorial de los tres elementos. Entonces va a ser esto de acá arriba, pero en términos de los voltajes. Y eso da 220 volts. Ese sería el voltaje total. Y el diagrama fasorial sería este de aquí, en donde B sub L es mayor que B sub C, por lo tanto tenemos este ángulo positivo. Y podemos decir que para este caso particular y dada esta frecuencia, que está representándola aquí el omega, entonces el voltaje va en adelanto porque resultó ser positivo. Entonces el voltaje está en adelanto. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Todo bien, profe. No, me di cuenta que en, en la tercera línea, digamos, donde dice 20 más J, Sí, 49, ese 49 es 46, no 49. es 46. Sí, ¿Sí? sí. Capaz nomás que tengo un error ahí. Veamos. Entonces son 62,8319 menos 15. Claro que prendido funciona mejor. 62,8319 menos 15,9155. Igual 46. Ah, tiene razón. 46,9164. Perfecto. Tengo que corregir eso. Entonces 46. Si esto yo lo quisiera poner en términos de 20, está en complejo.
20 más 46.9154 y este es el imaginario. Ese lo paso a rectangular. 51.005, estaba bien. Ah, aquí tengo un pequeño detallito ahí nomás, 51. Y el ángulo, 66,9. Sí, está bien. Perfecto. Este entonces es 46. Ahí está corregido. Ya, entonces les voy a dejar como tareita, porque aquí está hecho el cálculo para todo. Ustedes pueden calcular, porque estamos trabajando con los valores máximos, ustedes pueden calcular qué pasa cuando tenemos los valores efectivos, que es es lo que nosotros normalmente usamos, el valor efectivo y no el valor máximo. Porque estos voltajes son máximos. Pero, ¿cómo serán los valores efectivos? ¿Y cuál será el equivalente total de los valores efectivos? Si se pueden obtener ese cálculo. Esa es una parte de la tareita. Y la otra es resolverlo de esta manera. ¿Qué sucede si la frecuencia sube a 100 Hz, se cambia a 100, y qué sucede si la frecuencia baja a la mitad, o sea, a 25 Hz? Porque si calculamos, este es omega, y sabemos que omega es igual a 2πf, entonces si omega es 314,1593, y eso igual a 2πf, resulta que la frecuencia es de 50 ciclos. ¿Ya? De 50 ciclos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si la frecuencia aumenta al doble? ¿Se mantendrá la condición de voltaje en adelanto, el mismo ángulo? ¿Qué variará? ¿Y qué pasa si la frecuencia baja a la mitad de esta original? ¿Se mantendrá la condición de que el circuito es más inductivo? ¿Pasará a otra condición? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Esta presentación la va a subir, ¿cierto? Sí, sí, lo que pasa es que he ido corrigiendo algunas cosas pero la voy a subir. Claro, es que el campo está la misma, pero ahora como usted dijo, la editó, todo eso. Ah, claro. Sí, pero la vuelvo a subir, si no hay problema por eso. Yo no tengo por lo menos. Ya. Ok, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Les dejo esas tareitas entonces para la próxima semana. Ya, lo dejamos hasta aquí. Las pruebas las voy a corregir yo creo que de aquí al fin de semana y les puedo tener las notas del fin de semana, probablemente. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que esté bien. Ya, gracias. Chao, chao.